día miércoles, Ali, ha llegado ya en esta mañana la edición del Comercio TV. Muy buenos días con todos ustedes, amigos televidentes. Qué gusto poderles informar desde esta edición del Comercio. Tenemos amplia información, tanto del ámbito nacional como también internacional. Y también llegó la edición ya que está circulando en la ciudad de El Comercio. En su portada podemos ver que el deterioro del empleo y aumento de la pobreza. 77 planteles volvieron ayer a clases presenciales. Entre lo más destacado, poderes del Estado chocan por una ley. Y también esto es preocupante, ¿no? Los reos montaron un sistema completo de comunicación. La edición que usted puede comprar y puede verla, la edición pues impresa que tiene Diario El Comercio en el día miércoles 3 de marzo de este año 2021, ya en circulación. Continuamos con la información y el Consejo Nacional Electoral descarta la modificación del calendario para la segunda vuelta. Esto a pesar de que el Tribunal Contencioso Electoral pueda ordenar la apertura de urnas y recuento voto a voto por el recurso presentado por Pachacutic. La campaña arranca en 2 semanas. En el Consejo Nacional Electoral CNE están a la espera del pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral TCE para coordinar el trabajo a realizar. El Tribunal Contencioso Electoral, como todos sabemos, es la última instancia en reclamos electorales. Lo que decida el Tribunal Contencioso Electoral se respetará. En caso que el Tribunal Contencioso Electoral acoja favorablemente la impugnación presentada por Pachacutic respecto a la proclamación de resultados del Consejo Nacional Electoral, nos corresponderá a nosotros realizar la tarea, esto es, abrir las actas, las urnas, en la medida en la cual la disposición de órgano superior, en este caso el Tribunal Contencioso Electoral, disponga. Con esto, al parecer, al CNE no le cogería de nuevo un posible recuento voto a voto. ¿Hay tiempos para que se dé eso o no? Bueno, tendríamos que hacer las debidas contrataciones. El tiempo se estableció, recordemos que el calendario electoral se armó conjuntamente con el Tribunal Contencioso Electoral, si es necesario contratar más gente, espacio, etcétera, para resolver lo más pronto posible, en el caso hipotético que esa sea la resolución. Lo que tienen claro es que el 16 de marzo inicia la campaña de la segunda vuelta electoral, el 21 será el debate y el 11 de abril los ecuatorianos deberán acudir nuevamente a las urnas, pero esta vez solo para elegir presidente y vicepresidente. Los tiempos en el calendario electoral no se afectará, no se ha afectado un solo día y tenemos que continuar de esa manera. Así, a menos de 15 días que inicie la campaña, todo dependerá del TC, para que quien pase al balotaje en segundo lugar no llegue en desventaja, precisamente por los tiempos, una vez que el presidenciable Andrés Arauz no tendría impedimento de empezar oficialmente a promocionarse. No quisiera adelantarme en dar mis criterios acerca de los tiempos que se demoraría el Tribunal Contencioso Electoral. Espero que por la situación esta del país, el contencioso electoral no se tome el tiempo límite que es 15 días. Espero que sea un tiempo más corto para dar tranquilidad al país. Todos con la mirada fija en el Tribunal Contencioso Electoral, informó Héctor Romero. Y a través de un comunicado oficial, la bancada del Movimiento Unidad Plurinacional Pachacutic de la Asamblea Nacional anunció que en los próximos días planteará un juicio político en contra de los 5 consejeros del Consejo Electoral por un supuesto fraude en las pasadas elecciones. Rafael Lucero, el coordinador del bloque legislativo, informó que para ello buscará abrir el diálogo con otros asambleístas de otras bancadas y así recolectar los votos que permitan el paso al juicio político. Y el presidente Lenín Moreno presentó al Consejo Nacional Electoral su desafiliación de Alianza País. En respuesta, la directiva de la organización política confirmó que está en marcha un proceso disciplinario contra el primer mandatario que podría culminar en su expulsión. Fue mediante oficio remitido por la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral CNE a Gustavo Baroja, secretario ejecutivo del Movimiento Alianza País, que se conoció sobre el pedido de desafiliación del presidente Lenín Moreno de la organización política. Para Enrique Pita, vicepresidente del CNE, esto no es nada de admirarse.
La decisión de desafiliarse de un ciudadano respecto a una organización política es una decisión personalísima. Por lo tanto, no corresponde a nosotros hacer ningún tipo de juzgamiento sobre el tema, sino más allá de registrar tal hecho. Moreno estuvo al frente de Alianza País desde el 2017. Patricio Barriga es el segundo vicepresidente de la organización. Refiere que el primer mandatario desde hace algún tiempo atrás ya se mantenía alejado. Ya hubo una decisión de la Dirección Nacional de pedir a la Comisión de Ética que analice el caso del presidente de esta organización y que, por supuesto, ha habido varias inconductas, por decirlo de este modo, que tenían que ver ya con un proceso disciplinario que estaba ya en curso. Con esto prefieren regresar la mirada a gente nueva para reestructurar Alianza País Patria Altiva y Soberana. Reestructuración que se podría dar en una convención nacional que tienen previsto desarrollarla a fines de este mes. Lo que ha hecho ahora Lenín Moreno es evitar esa expulsión, pero esto continúa. Es decir, hay un proceso que está en marcha en la Comisión de Ética y que evidentemente con el debido proceso terminará definiendo o decidiendo ya cuál es el estatus, en este caso, de Lenín Moreno frente a Alianza País. Informó Héctor Romero. Al retornar desde el gobierno se critica la decisión de la Asamblea Nacional de no calificar la ley de defensa de la dolarización. Con esto y más, ya venimos. Desde el gobierno se critica la decisión de la Asamblea de no calificar la ley de defensa de la dolarización. Aseguran que esto podría poner en riesgo el próximo desembolso del Fondo Monetario Internacional. Veamos. El presidente de la República, Lenín Moreno, rechazó la decisión del Consejo de Administración Legislativa CAL de no calificar el proyecto de ley en defensa de la dolarización tras considerarla inconstitucional. El Consejo de la Administración Legislativa de la Asamblea Nacional no tiene atribución para determinar si un proyecto de ley es inconstitucional o no. A esto el presidente de la Asamblea, César Litardo, respondió. La Asamblea tiene su filtro, que es la Unidad Técnica Legislativa, insisto. Esta no es la primera acción que se ha tomado en este término. Son 9 leyes que ya la Asamblea en algún momento dado ha no calificado por algún vicio de inconstitucionalidad. Litardo indicó que a partir del miércoles se instalará una mesa técnica de trabajo para revisar la normativa. Esto mientras uno de los asesores económicos externos del gobierno consideró que existe preocupación. Al no aprobarse esta ley, se pone en riesgo un desembolso del Fondo Monetario importante. El tercer desembolso del FMI corresponde a $400 millones y tiene que efectuarse para el mes de abril. Pero a cambio, el Ecuador tiene que cumplir con el compromiso alcanzado con el organismo internacional y parte de ello es la aprobación de esta ley. La coyuntura política está tan álgida que creo que el proyecto podría zozobrar. La ley pretende limitar el uso de los fondos del Banco Central a los gobiernos, algo que genera posiciones contrarias. Lo que tenemos es una reserva internacional de libre disponibilidad y que por tanto podría ser utilizada con temas de liquidez, con política contracíclica en un gobierno que sepa afrontar una crisis como la que estamos viviendo actualmente. Allí está la plata de los afiliados, allí está la plata de los jubilados. Entonces, no es cualquier liquidez la que está en el Banco Central. Es la liquidez más importante del país. Otro de los debates se centra en si la ley privatiza o no al Banco Central. A la Asamblea actual le quedan menos de 3 meses en el poder y esta normativa pretende ingresar con carácter económico urgente para que sea aprobada en el plazo de 30 días. Informó Valeria Navarro. En otro tema les contamos que el municipio de Guayaquil anunció avances en torno a la adquisición de vacunas para la ciudad. Solo se espera la aprobación del gobierno central y se asegura que la lista de vacunados será pública. La alcaldía de Guayaquil continúa en sus intenciones de llevar a cabo un proceso de compra de 2 millones de vacunas contra el COVID-19. Para ello necesitarán del aval del gobierno central, ya que el recurso económico se ha recogido de la misma ciudad. Lo que estamos haciendo es sumarnos, poniendo recursos de la ciudad que han sido tomados de otras direcciones, empresas, fundaciones y corporaciones, reuniendo hasta el momento $15 millones reservados
para la compra de vacunas. La intención es traer 2 millones de vacunas que permitirán inmunizar a 1 millón de habitantes de Guayaquil. Para ello se ha conformado la Comisión de Vacunación contra el COVID, la misma que estará presidida por Vicente Tallano y contará con la participación de oficinas y direcciones municipales. Hay un mapeo claro, tenemos experiencia con nuestro personal propio de salud. El proceso duraría 3 meses y en 1 mes y medio adicional terminaríamos la vacunación de 1 millón de personas en la ciudad de Guayaquil. Esta comisión deberá elegir la mejor alternativa entre 3 posibles opciones, que es la rusa, Sputnik, Sinovac China y AstraZeneca de Reino Unido. La alcaldesa del puerto principal aseguró que buscarán integrar una veeduría ciudadana y una auditoría externa para el respectivo seguimiento del proceso de compra y distribución de las mismas. Conversamos con el presidente de la República. También nos reunimos para poder coordinar con el nuevo ministro de Salud la fase de aplicación de las vacunas para no cruzarnos y para tener un sistema que nos permita que todos los guayaquileños puedan ver quién se vacunó y dónde se vacunó, es decir, será absolutamente transparente. Este proceso tendrá como principal prioridad al personal que se encuentra en primera línea de combate contra el COVID-19. Además, incluye a las personas que forman parte de los grupos vulnerables. Quien habla, como alcaldesa de Guayaquil, dicen que el capitán se hunde con su barco. Así es que estaré última en la fila. Informó Celeste Dueñas. Y hay buenas noticias en el país. La Escuela Superior Politécnica del Litoral anunció que tiene un prototipo de vacuna contra el COVID-19. Esto, dicen, está lista ya para entrar en la fase de pruebas preclínicas. Así que fuimos a visitar el laboratorio de este Centro de Estudios Superiores donde se desarrolla en nuestro país esta vacuna. Enhorabuena. Veamos. El estudio comenzó en marzo del 2020. Personal del Laboratorio para Investigaciones Biomédicas de la ESPOL estaba listo para empezar a desarrollar una vacuna contra el COVID-19 y con un financiamiento de $20,000 de la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia, emprendieron el trabajo para lograr el objetivo que hoy concreta su prototipo de vacuna. Nuestro laboratorio tiene una larga experiencia en trabajar con virus de ARN, como es este coronavirus, dengue, influenza, rabia. Solo nos dedicamos a esos virus y tenemos la tecnología genética para manipular esos virus. Entonces, por lo tanto, fue para nosotros mucho más fácil. Es decir, se encuentran en la fase 3, luego viene la fase de ensayos clínicos, primero en ratones de laboratorio para analizar las reacciones y que posteriormente puedan ser utilizadas en humanos. Lo bueno de esta vacuna que estamos desarrollando, este antígeno que estamos desarrollando, es que es modular, es decir, nosotros podemos cambiar los módulos de acuerdo a cuánto ha mutado el virus. Las pandemias van a seguir, no van a finalizar. Esto es parte de lo que está pasando en el mundo. Esta plataforma que hemos creado nos permite hacer ese cambio de acuerdo a las necesidades. Para el próximo paso contarán con la ayuda del INSPI y la Universidad de las Fuerzas Armadas. De ahí que para el 2022 esta vacuna hecha en Ecuador estaría lista para su producción. El doctor Washington Cárdenas está conforme con los avances e indica que tal como ocurre con la influenza, las personas tendrán que vacunarse anualmente contra el COVID-19 y qué mejor si ya las tenemos en nuestro territorio. Tenemos el intelecto, solamente poco financiamiento y creo que seguimos adelante mucho más rápido que lo que estamos haciendo ahora. Informó Adriana Peralta. Vamos a un corte comercial. Al retornar les contamos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una orden de arresto en contra de los ecuatorianos Jorge Cherres y John Luzuriaga. Estados Unidos acusa de lavado de dinero. Y regresamos con esta información y más. La ordenanza Hoy No Circula rige en el Distrito Metropolitano de Quito. Los días miércoles no se pueden movilizar desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 4, 5, 6 y 7. Si usted incumple con la ordenanza vigente hasta el 31 de marzo, será multado con el 50% de un salario básico unificado, es decir, $200 y la retención de su automotor durante 5 días. Los sábados y domingos la circulación es libre. 7:18 en la mañana, es tiempo de recibir acá en el Comercio TV de este día miércoles 3 de marzo al vicepresidente de la Asamblea Nacional, al asambleísta César Solórzano. Asambleísta Solórzano, buenos días, me place saludarle en una mañana fría en la ciudad de Quito.
Muy buenos días, el gusto es mío, un placer saludarle igual, Roberto, y saludar a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha en este momento. Bueno, hay muchos temas para tratar, señor vicepresidente, y claro, entremos a materia de lleno. Lo primero, el Consejo de la Administración Legislativa resolvió no calificar, y esta es por segunda vez, el trámite del proyecto de la ley que busca, dice, defender la dolarización mediante una reforma actual a la que tenemos, que es el Código Monetario. Ahora, indican que lo rechazan porque hay temas de inconstitucionalidad. ¿Qué nos dice al respecto, señor vicepresidente? Bueno, primero iniciar diciéndole a la ciudadanía que estamos totalmente de acuerdo con defender los recursos privados de los depositantes de cada uno de los bancos. Partiendo desde ese precepto, nosotros por segunda vez no calificamos el económico urgente remitido por el Ejecutivo. La primera vez por fallas de forma, en la cual no ponían los articulados y no se sabía qué artículos se iban a reformar. Esa segunda instancia, obviamente, porque no existe una armonía entre la Constitución y el económico urgente que ha remitido el Ejecutivo. Tuvimos un informe por parte del Departamento de Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional, en el cual obviamente nos alertaba de este particular. Y por supuesto, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones con diferentes proyectos de ley, a los asambleístas se les ha devuelto para que puedan corregir y podamos continuar con el tratamiento de esto en las comisiones. De igual manera hemos actuado esta vez, no se ha devuelto, pero se pide al Ejecutivo que corrija y que luego nuevamente remita para que podamos aprobar en el CAL. Ahora, señor vicepresidente, ¿el CAL le corresponde hacer esta valoración o se está tomando atribuciones que no corresponden? Porque el único ente que podría decir que es inconstitucional sería en este caso la Corte Constitucional, no el CAL, que es un ente administrativo que aprueba. ¿No será que estamos tomando atribuciones que no nos corresponden? Efectivamente, la resolución que la Asamblea Nacional remite al Ejecutivo se habla de que podría contener cierto articulado que quizá contravenga con la Constitución. No estamos hablando que tácitamente ni nos estamos arrogando funciones o estamos tomando quizá las funciones que tiene la Corte Constitucional, pero sí, siempre es necesario poder corregir este articulado para que entre en armonía con la Constitución y de esa forma no se tengan inconvenientes como se ha tenido con muchas leyes en las cuales existe ya o se ha declarado la inconstitucionalidad de alguno de su articulado. La idea es que esto pueda ingresar bien, sea trabajado por la comisión que toque trabajar, pase con un informe al Pleno de la Asamblea Nacional y no se tenga ninguna excusa para poder quizá no aprobar un proyecto importante para el país. Lo ideal aquí es que tengamos primero nosotros claro en que el articulado que llega a la Asamblea Nacional debe ser totalmente constitucional primero. Segundo, esto ayudaría a que la Asamblea Nacional no pierda tiempo, porque ¿qué sucede si es que tiene algún tipo de inconstitucionalidad que posiblemente lo podría resolver una comisión? Es que lo que haría simplemente es o eliminar es articulado o simplemente enviar un informe negativo para que sea archivado. Entonces, lo que no se quiere es justamente perder tiempo, que es lo que no se tiene, dada la importancia del proyecto de ley, y lo que se hace es remitir al Ejecutivo para que a su vez, pueda corregirlo y reenviarlo nuevamente. Efectivamente, puede reenviarlo las veces que el Ejecutivo desee, pero siempre es importante una coordinación entre los poderes del Estado, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Ahora, señor vicepresidente de la Asamblea, ¿cuáles son las inconstitucionalidades que aborda por segunda vez esta ley enviada por el presidente de la República? Bueno, en realidad no quisiera entrar en detalle mucho en lo que es el contenido. Pues que tampoco se afirma, tampoco indican ustedes, porque es muy fácil decir, señor vicepresidente, no estamos de acuerdo porque es inconstitucional. ¿Pero qué es inconstitucional? Dos cosas, una, tres, todo el proyecto. Como decía, dentro del informe que nos remite la UTL, lo que hemos hecho no valoramos y efectivamente no se valora tácitamente el contenido del proyecto de ley. Lo hablamos de manera general, en la cual obviamente tenemos ya estas recomendaciones por parte de UTL que nos alerta de una posible inconstitucionalidad. Ante esto, lo que hacemos es evitarnos problemas a futuro y simplemente pedir al Ejecutivo que corrija o que se haga una mesa de trabajo entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional para que nuevamente podamos nosotros lo reenvíen y podamos aprobarlo y de esa forma poder ser discutido. Este proyecto de ley debe ser discutido, eso sí es claro, en la Asamblea Nacional, y también es claro que tenemos que defender los recursos privados de los ecuatorianos. ¿Desalcanzará el tiempo para todo lo que me está diciendo, señor vicepresidente? Porque esto también, analistas financieros y internacionales, multilaterales, están alertas y esto puede ser que nos
frenen el desembolso de otros dineros que el Fondo Monetario Internacional tenía comprometido en entregar en estos días y que buena falta le hacen al país, ¿no? Mire, entendemos obviamente la problemática que vivimos. Nosotros como Asamblea Nacional hemos cumplido, estamos cumpliendo con nuestro trabajo, hemos aprobado ya otros proyectos económicos urgentes, hemos aprobado diferentes proyectos, por ejemplo, la ley también anticorrupción, que también era como, digamos, de cierta manera necesario para que lleguen los recursos al país. Sin embargo, lo hemos hecho con total responsabilidad, de igual manera que lo queremos hacer el día de hoy también. Sabemos de la importancia de esos recursos, pero hagamos bien las cosas. Estamos totalmente comprometidos con el país y con los ecuatorianos. ¿Cuál va a ser el camino que tomen entre el Legislativo y el Ejecutivo? Debe existir una coordinación entre los dos. Entiendo que ya ha existido un primer acercamiento del Ejecutivo con el presidente de la Asamblea Nacional, en la cual se ha conversado para que exista una mesa de trabajo y de esta forma el proyecto de ley sea calificado en el CAL y pase a una comisión para ser discutido. Esperemos que encuentren humo blanco en este tema que estamos ya contra el tiempo y el país, evidentemente, sobre todo por el desembolso de los dineros que tanta falta hacen en esta época de pandemia económica y pandemias de salud y pandemias en todo sentido. Pero hay otros temas, señor vicepresidente, los juicios políticos, que hay varios ahí represados. Uno de ellos que está en tratamiento, hablemos un poquito de cuál es el estado del juicio al ministro Illa, al ministro de Trabajo. Bueno, continúa en este momento ya trabajando ya la Comisión de Fiscalización respecto al juicio político. Se están recibiendo obviamente toda la documentación que se requiere a las personas que han iniciado este juicio político, también ya han comparecido ante la Comisión de Fiscalización. De igual forma, ministro, lo que se espera simplemente es un informe que tiene que elevar la Comisión de Fiscalización al Pleno de la Asamblea Nacional para que sea debatido, tiene 30 días. Luego de él, o de terminar este juicio político en el cual se plantea destitución del cargo, obviamente el Pleno va a decidir. Luego que termine este juicio político, se continúa inmediatamente también con el planteado ya al ministro o al exministro de Salud. Ya vamos con ese tema también. El ministro de Trabajo le acusan o le dan 7 acusaciones. ¿Cuál es la principal para la destitución que están pidiendo 2 asambleístas? Bueno, siempre es por el incumplimiento de funciones, que es por lo cual se hace el control político a los ministros. Lo que ahora obviamente se espera es que quienes han planteado el juicio político puedan sustanciar las acusaciones que están realizando y el ministro obviamente tiene que presentar las pruebas de descargo para de esa forma quienes son miembros de la comisión hagan este informe y de esa manera pase al Pleno y se pueda aprobar o no la censura y destitución del ministro de Trabajo. Trabajo arduo que se tiene frente a todo lo que va sucediendo en el país por parte del Legislativo. Otra de las más que tenemos, la crisis carcelaria, señor vicepresidente. Y en esta crisis carcelaria, ustedes como asambleístas, pues piden la destitución de 3 funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro de Gobierno, el director del SNAI y la presidenta del directorio del organismo de rehabilitación, y presentaron el día de ayer un documento de 5 puntos. Cuéntenme un poquito en detalle. Efectivamente, esta resolución planteada por el asambleísta Cuyaguazo, en la cual solicita al presidente de la Nación la destitución de 3 funcionarios, uno de ellos el ministro, también de la secretaria jurídica de la presidencia, si no me equivoco, la doctora Pesantes, y también de quien es el encargado del SNAI. Por supuesto, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió solicitar la renuncia al presidente, exigir la renuncia y también iniciar el juicio político a varios funcionarios. Aquí es importante aclarar una cosa, que el juicio político no se inicia simplemente con la aprobación de esta resolución, sino que existe un requisito que se debe cumplir. Se deben recoger las firmas para luego de esto ser presentado al CAL, aprobado por el CAL y luego pase ya a la Comisión de Fiscalización. Mientras no exista este procedimiento, ¿sí? Mientras un asambleísta o una bancada no inicie el juicio político, esto no se va a dar. Lo puede hacer cualquiera de los 137 asambleístas, ¿sí? Pero sin embargo, la Asamblea Nacional ha creído oportuno, no todas las bancadas, no todos estuvimos de acuerdo en lo planteado en la resolución, pero ha creído oportuno en exigir la renuncia al presidente de la República y también el planteamiento de juicio político a varios funcionarios. Ahora, ¿es conveniente en esta crisis de exigir renuncias de todo el mundo y no se plantean unas reformas o plantear una nueva ley en urgente que podría entrar? No, la legislatura no ha pensado en mirar cuáles son los problemas de fondo que tiene el sistema carcelario y tratar de dar una solución y no solamente pedir censuras y censuras y censuras.
Totalmente de acuerdo, Roberto. Por eso quizá ha sido la negativa de muchos asambleístas o la abstención de muchos al no estar de acuerdo con una resolución. Dentro de las intervenciones de varios asambleístas, muchos indicaban que no era el momento de solicitar renuncias o de juicios políticos, porque tenemos un trabajo que hacer. La asamblea le quedan poco más de 60 a 80 días, entonces era necesario ponernos a trabajar en lo que tenemos en este momento, con lo que tenemos en ese instante y solucionar los problemas para ver hacia adelante. Quizás sea infructuoso que se cambie a un ministro o a cualquier persona que se encuentre dentro de este nivel o cargo público, faltando poco tiempo, porque quizá quien llegue no tenga quizá en este momento la capacidad de poder conocer toda la problemática, saber qué es lo que se tiene y poder solucionar los problemas en quizá absolutamente 2 meses. Entonces no creo que era necesario a criterio personal, pero sin embargo la mayoría de asambleístas de diferentes bancadas han creído conveniente solicitar la renuncia e el inicio de juicio político. ¿Y por qué no plantear unas reformas a la ley vigente actual que se tiene con el sistema carcelario y tratar de darle mejores rumbos, justamente porque lo sucedido es grave? Lo sucedido en el país es un tema muy grave. Hemos visto que impera una ley de desorden absoluto en los sistemas carcelarios y se impera una ley en la cual aupa justamente que a esto suceda. Entonces, yo creo que la parte de la asamblea, parte de los políticos en el país, ustedes que representan al pueblo, es rápidamente generar pues una ley que diga, señores, aquí está, no nos alcanza el tiempo, pero les dejamos a los otros. Mire, totalmente rechazamos todo lo que ha sucedido en las cárceles. Es indignante ver lo que ha pasado. Pero sin embargo la Asamblea Nacional ha venido trabajando en reformas y aquí hay una problemática, que una Asamblea Nacional que se encuentra con diferentes bancadas legislativas, cada una tiene una forma de pensar respecto a cómo manejar el tema carcelario, a cómo manejar el tema del incremento de penas. Otros no están de acuerdo con el incremento de penas, pero sin embargo esa es la temática en lo que tiene que ver la Asamblea Nacional. Existen reformas planteadas que se encuentran discutiendo en la Comisión de Justicia. Hemos aprobado ya algunas, recordemos que también reformamos el COIP. Entonces la Asamblea Nacional está haciendo el trabajo, pero aquí hace falta algo más, que quizá es trabajar de manera en conjunta y coordinada con los diferentes estamentos del Estado, con los diferentes poderes del Estado. Esto no corresponde solamente a leyes, no corresponde solamente quizá a la Asamblea Nacional. Pero propuesta sí, asambleísta. Pero totalmente de acuerdo, esto corresponde absolutamente a todos. Asambleísta, ojalá se encuentre también reformas de ayuda que se necesita mucho para un sistema que está realmente caduco y un sistema que necesita rápido trabajo por parte de ustedes. Vamos al otro tema que compete y así rápidamente. Ya renunció el ministro de Salud, ya se fue y los juicios están ahí. ¿Qué estado está esto? Bueno, el juicio del ministro de Salud quizás está en cola, por decirlo en este momento, mientras se resuelve el juicio político del ministro del Trabajo. Lo que cabría es que se continúe con el juicio político del ministro de Salud, pero ya no existe la destitución. Lo que existe es una censura por parte de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional actuó y ha actuado en su momento, ha actuado de manera oportuna. Recordemos que cuando estuve dirigiendo la Asamblea Nacional, permitió obviamente que existe un cambio de orden del día para que se pueda tratar un tema importante como era el tema de la vacunación. Los planes de vacunación, a quién se iba a vacunar, cómo se iba a vacunar, existen los recursos para comprar la vacuna. Eso era lo que le interesa al pueblo ecuatoriano en este momento. Pero sin embargo, y hemos dado toda la apertura para que eso se haga. Sin embargo, no se ha tenido obviamente esa apertura por parte de quien en su momento se encontraba dirigiendo el Ministerio de Salud. Hemos sido totalmente responsables con el pueblo ecuatoriano, pero sin embargo existe también esta forma de quizás esconder la información que está solicitando la Asamblea Nacional. Por eso se inició juicio político y justamente y lamentablemente el ministro renunció, pero por supuesto está en su derecho obviamente, y esto es impopular lo que va a decir, está en su derecho de salir o no del país luego de terminar el cargo. Lo que hacemos nosotros es valorar la parte política. ¿Qué es lo que hemos hecho? La Asamblea Nacional ha actuado cuando le ha tocado hacer de manera oportuna. Obviamente los diferentes organismos tendrán que hacer su trabajo también. Grave trabajo contra el tiempo, tienen mucho que hacer. Ojalá también pues se pueda exhortar a este tema de las vacunas para tener mayor claridad, apoyar iniciativas como la del ESPOL que usted pudo haber constatado, laboratorios ecuatorianos que están ya haciendo pruebas con una vacuna local y que sería extraordinario que también desde ahí se les den dinero y se les apoye y se les diga, miren, qué mejor hacer la vacuna desde nuestro país y con eso también pues ir consolidando algo que la ciudadanía pide a gritos y que el mundo entero evidentemente lo está haciendo, que es la vacunación, pero que aquí vemos que va a un paso de tortuga.
Así es, Roberto, efectivamente es la gran preocupación que tenemos los ecuatorianos. Si queremos reactivar la economía, si queremos cuidar de los ecuatorianos y de la salud, primero necesitamos conocer ese plan. Segundo, necesitamos saber cuándo van a llegar las vacunas, cuántas vacunas van a llegar, pero debemos tener fechas y un calendario en el cual podamos nosotros hacer una organización. Existen diferentes puntos en el país en los cuales se puede vacunar. Existen centros de salud por parte del Ministerio de Salud, pero sin embargo no existe esa información para que el pueblo ecuatoriano lo conozca. No se sabe quién se ha vacunado, no se sabe quién se vacunará. Esto es muy importante. En la Amazonía no se tiene un plan de vacunación quizá para las diferentes etnias que existen en la región amazónica. Entonces hay muchas cosas que hacer y muchas interrogantes que tenemos. Entonces, al no tener estas respuestas, por supuesto, la Asamblea Nacional hace lo que le toca, que es el control político. Muy bien, al vicepresidente de la Asamblea Nacional, gracias al asambleísta César Solórzano, quien nos ha acompañado, nos ha comentado en extenso todos los hechos que son de opinión pública y la coyuntura que estamos viviendo. Enviarle un abrazo grande, a cuidarse del frío, asambleísta. Igualmente a ustedes, Roberto, un abrazo inmenso, muchas bendiciones y saludos a toda la ciudadanía que nos ven y escucha en este momento. Lo propio, un placer saludarle. Tiempo de ir para una pausa comercial. Nosotros ya venimos con más en la edición de este día miércoles de El Comercio TV en Televicentro. Ya venimos. Seguimos con más información aquí en El Comercio TV. El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una orden de arresto en contra de los ecuatorianos Jorge Cherres y John Luzuriaga Aguinaga. Ambos son buscados por su presunta participación en una trama de soborno y lavado de dinero que involucra los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Fue a través de este comunicado que el Departamento de Justicia de Estados Unidos da a conocer sobre 2 ecuatorianos acusados de formar parte de un presunto esquema de sobornos y lavado de dinero. El caso en particular al que hacen referencia es el de ISPOL, que involucra a John Luzuriaga, exdirector de riesgos de la institución, y a Jorge Cherres, empresario relacionado con las inversiones en cuestión. Las autoridades estadounidenses mencionan textualmente que ambos mencionados fueron acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en denuncias presentadas en el Distrito Sur de Florida el 10 y 19 de febrero respectivamente. John Luzuriaga fue arrestado el 26 de febrero y tuvo su primera comparecencia el lunes, mientras que para el empresario Jorge Cherres se emitió una orden de arresto, pues se cree que él se encuentra en México. El comunicado alega además que entre 2014 y 2020, Cherres pagó más de $2.6 millones en sobornos a funcionarios del ISPOL, incluidos al menos $1.3 millones a Luzuriaga, y que Cherres supuestamente obtuvo cerca de 65 millones en ganancias de un aspecto del esquema. Según la denuncia, ambos habrían lavado dinero utilizando compañías y cuentas bancarias con sede en Florida. Por eso, las autoridades continúan investigando este caso, informó Ismenia Solórzano. La Policía Nacional conmemoró el 83º aniversario de profesionalización. La ceremonia estuvo presidida por el primer mandatario, Lenín Moreno. En el evento, las autoridades reiteraron la presencia de organizaciones narcodelictivas en los hechos violentos registrados en los centros carcelarios del país. Veamos. Una ceremonia policial en la que participaron las principales autoridades de los diferentes poderes del Estado. Aquí el presidente de la República habló de la crisis carcelaria y quiénes son los protagonistas de la brutal violencia vivida días atrás. No dejaremos que se caotice nuestro país, ni que los ciudadanos vivamos amenazados por delincuentes. No permitiremos que los carteles del narcotráfico nos intimiden. En la ceremonia por la conmemoración de los 83 años de profesionalización y 175 de creación de la Policía Nacional, el mandatario expresó su respaldo a los uniformados y acusó al anterior gobierno de no dotar de armas a la institución con una supuesta doble intención. Dobles intenciones detrás de ese desamparo del gobierno anterior hacia ustedes. No solo que no los atendieron, sino que nos dejaron con la caja fiscal vacía. Reconoció que Ecuador, la región y el mundo enfrentan un crecimiento del crimen organizado, de la violencia y del narcotráfico. No serán unas pocas personas que buscan minutos de fama desde la comodidad de sus pantallas quienes les den a ustedes clases sobre cómo combatir el crimen. En el acto la crisis carcelaria estuvo presente. El comandante de la institución recordó que no es competencia policial el control de los centros carcelarios, donde la semana anterior hubo una masacre que dejó 81 internos asesinados. Aunque no nos corresponde estar en las cárceles, estamos como última defensa para restablecer el orden,
ante conflictos persistentes de un sistema con graves problemas estructurales. El alto oficial habló de la necesidad de revisar las políticas de seguridad penitenciaria, a considerar su presupuesto y dotar de recursos tecnológicos ante el flagelo de la corrupción y narcoterrorismo. Y aprovechados para la agresiva irrupción de la delincuencia organizada, que pone en grave riesgo, si no en peligro, a la misma democracia. Es el síntoma de un problema mayor, llamado crimen organizado. En el evento, varios servidores policiales fueron condecorados y reconocidos por su labor en beneficio de la comunidad. En Quito informó Iván Casamen. Y la directora de la cárcel zonal de Guayaquil, Alexandra Correa, presentó su renuncia a su cargo. La dimisión de la funcionaria se origina después del amotinamiento en la penitenciaría del Litoral, donde se registraron 21 reclusos asesinados. Por este hecho, desde el Legislativo se ha pedido al presidente de la República la destitución de sus cargos a funcionarios de alto rango del gobierno central. Y analistas políticos coinciden en que los pedidos de destitución para altos funcionarios públicos por la crisis carcelaria no son una solución a puertas de que se termine el periodo del actual gobierno. Veamos. La Asamblea Nacional ha solicitado la destitución del ministro de Gobierno, del comandante de la policía, del director del Servicio de Atención para Personas Privadas de la Libertad y de la presidenta de Rehabilitación Social. Esto tras la crisis carcelaria que se vive en el país. Sin embargo, el presidente del Legislativo indicó que esa no es la solución. No estoy de acuerdo con esa posición, pero más bien, como siempre, en un ambiente democrático, la Asamblea tomó su resolución. Es una acción que se le comunica al Ejecutivo y serán ellos quienes decidan al respecto. Al gobierno y a la Asamblea le quedan menos de 3 meses para abandonar el poder. A decir de analistas, pedir estos cambios contribuyen a la crisis política. Lo que hace la Asamblea son patadas de ahogado, por lo tanto es una suerte de reivindicación o de recoger los pasos en los últimos 80 días que tienen de funciones. Creo que entrar a la onda de la destitución, de los juicios, ya no aporta mucho. En este gobierno, que bueno, está ya por terminar, hemos tenido 4 vicepresidentes y más de 75 ministros. Entonces, el cambio de ministros no ha traído ninguna solución, sino que más bien lo ha agravado. Según expertos, las últimas acciones de la Asamblea generan un problema de desinstitucionalización del país. Lo que sucedió en estos días es un ambiente de desconfianza, de profunda fragmentación social y de hartazgo, ¿no? Creo que hay un hartazgo ciudadano muy importante contra las autoridades actuales en funciones, pero también una desconfianza frente a la imposibilidad de resolver los problemas de quienes están compitiendo en las elecciones. A decir de los analistas, lo que sí suma en esta fase es el deber que tiene la Asamblea de fiscalizar. En el ámbito de la fiscalización me parece muy bien que llamen a los funcionarios para que rindan cuentas respecto de lo que están haciendo, porque lo que se necesita es transparencia. Informó Valeria Navarro. Y la emergencia penitenciaria causada por los violentos amotinamientos en varias cárceles del país podría afectar la realización oportuna de los procesos judiciales como audiencias de juzgamiento. Esto podría derivar en la deliberación de los detenidos, puesto que caducaría el tiempo de la prisión preventiva. La crisis carcelaria que vive el Ecuador tras los amotinamientos en 4 centros de rehabilitación social también podría afectar los procesos legales que afrontan los detenidos, y es que la no presentación a las audiencias derivaría en la caducidad de la prisión preventiva, es decir, la nulidad de la detención como mecanismo para garantizar la comparecencia. Porque la caducidad va a la aplicación de un derecho humano a tener libertad cuando no hay sentencia. Las extensas jornadas de violencia en las cárceles motivaron la interrupción de las audiencias de juzgamiento, particularmente en la provincia del Guayas, donde según informaron funcionarios del SNAI, las actividades se paralizaron hasta retomar el control del recinto penitenciario. Ante esta situación, el Consejo de la Judicatura, mediante un comunicado, indicó que coordina con el SNAI la realización de audiencias mediante canales electrónicos para dar cumplimiento al proceso legal. Esta institución también señaló que al momento se encuentra preparada para que las unidades judiciales puedan convocar a las audiencias telemáticas que consideren necesarias, para así evitar incidentes en el traslado de reos y problemas adicionales en el sistema penitenciario.
El penalista Ramiro Román considera que debido a las condiciones impuestas por la pandemia y por la crisis carcelaria, los medios electrónicos no abastecen con rigurosidad los plazos judiciales. Por ello, exhorta a la Corte Nacional de Justicia a emitir una resolución en la que se permita comparecer a los representantes legales de los detenidos y así garantizar el debido proceso. Deben reunirse los jueces de la Corte Nacional y hacer una petición y hacer una resolución en que diga que sin presentación de la persona se realicen las audiencias de caducidad. Abogados y trabajadores del SNAI señalaron que el progresivo control de las seguridades en las cárceles ha permitido retomar los procesos judiciales. En Quito informó Álvaro Terán. De diciembre de 2019 a diciembre de 2020, las cifras de desempleo, pobreza y pobreza extrema en Ecuador crecieron considerablemente. Así lo muestra el informe de la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC. Resultados que, según analistas económicos, son alarmantes, los peores desde el año 2007. Veamos. Luego de más de un mes de retraso, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, presentó por fin el resultado de la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Según el informe, el desempleo en el país creció en un año, y es que pasó de 3,8% de diciembre del 2019 al 5% a diciembre del 2020. Esto se traduce en que en este lapso el empleo adecuado con el que contaba el 38,8% de la población se fue en picada y llegó al 30,8%. Una cifra preocupante para el economista John Cajas. Del total de trabajadores, de cada 10 trabajadores que tiene el país, apenas 3 consiguen empleo adecuado. Ese es el peor dato registrado desde el 2007 hasta 2020, es el peor dato. También se revelan las cifras de la pobreza en el país. Tampoco son alentadoras. Para diciembre del 2019 se ubicó en el 25% y pasó a diciembre del 2020 a 32,4%, mientras que la pobreza extrema en un año subió del 8,9% al 14,9%, siendo las zonas urbanas las más golpeadas. El también experto económico Ramiro Crespo explica qué llevó al país a contar con estas cifras. Del COVID, que eso paralizó o bajó notablemente la actividad económica, bajó por supuesto el precio del petróleo. Y aunque con estas cifras el 2021 no ha empezado a lucir alentador, el reto lo tiene el nuevo gobierno. Por ello indica que se deben tomar medidas emergentes, como flexibilización laboral y crear un clima de seguridad para atraer la inversión extranjera. La solución es bajar el impuesto de salidas de capitales paulatinamente. Hay que reducir las barreras para contratar. Sin embargo, con ello discrepa Cajas, para quien hay que empezar a crecer desde adentro. O sea, podemos decir que estamos en crisis, no hay plata, no hay recursos, pero la propia obra pública puede generar empleo que absorba a gente, o sea, que atraiga personas y nos saque un poco de este momento. O sea, no hay mucho más. En Quito informó Adriana Rojas.